Bienvenidos a la sexta actualización del COVID-19 de la Fundación Lluita para la SIDA. En esta actualización vamos a hablar de la situación en el segundo año, de las nuevas variantes del coronavirus, del long COVID y de las vacunas. Aquí tienen los temas que vamos a tratar en los próximos 60-70 minutos y comenzaremos por cuál es la epidemiología actual y los datos de mortalidad. Y para ello visitaremos esta página web que siempre les he recomendado, que es la de la Johns Hopkins, en donde ha cambiado y ahora podemos ver el número de casos, el número de fallecimientos y también el número de vacunas, dosis de vacunas administradas. Y como está resaltado en la diapositiva, hay más de 160 millones de casos, con 3,5 millones de pacientes que han fallecido y se han dado más de 1.700 dosis 1.700 millones de dosis de vacunas. La mortalidad global es de aproximadamente el 2% y los países con más casos y también con más mortalidad son los Estados Unidos, la India y el Brasil. España ocupa el puesto número 10 en número de casos diagnosticados con más de 3,5 millones. Aquí pueden ver el número de casos, publicados cada semana en este registro. Aproximadamente cada semana se reportan 5 millones de nuevos casos y como pueden ver en la gráfica, en color azul se ha reducido muchísimo el número de casos en Europa y ha aumentado mucho en color verde, que es los casos que están, publicados en Asia, fundamentalmente en el subcontinente indio y también en América. Es de destacar el color verde que corresponde a África, un continente que debe tener muchísimos casos, pero que el diagnóstico está infradiagnosticado. Aquí pueden ver cuál es la mortalidad diaria del COVID-19 y en la actualidad tenemos más de 12.000 muertos diarios. En la primera ola se alcanzaron casi 7.000 muertos al día, en la segunda ola hubo un pico de casi 15.000 muertos diarios y ahora hay unos 12.000 aproximadamente. El 60%, o sea, casi 2/3 partes de los fallecimientos vienen del subcontinente indio y de Latinoamérica. En Europa se ha ido reduciendo la mortalidad y en la actualidad constituye solo el 16%. Esta es la mortalidad atribuida al COVID-19. En esta gráfica, que procede de un estudio realizado en Norteamérica, lo que podemos ver es que la mortalidad con respecto a la primera ola se ha reducido de forma notable. Al comparar los casos, fallecidos durante los meses de abril y de marzo y abril del año 2020 con respecto a los casos, registrados en meses posteriores. Esta reducción es del 30 al 40% en todas las décadas por encima de los 50 años. Pero como les he dicho anteriormente, esta es la mortalidad, de casos confirmados con PCR. Probablemente la mortalidad estimada por los distintos institutos nacionales de estadística es muy superior y se cree que aproximadamente es un 60% mayor de los casos que están, referenciados hasta ahora. Y en España esto supone casi un 50% más. Y la OMS recientemente dice que probablemente se estima que el número de fallecimientos es de 2 a 3 veces superior al número de registro oficial. Esto supone que aproximadamente han habido hasta ahora entre 7 y 10 millones de pacientes fallecidos por la COVID-19. ¿Qué sabemos de las nuevas variantes del coronavirus? Miren, esta diapositiva de Lorenzo Casalino de los laboratorios Amaro en San Diego, California, es muy bonita porque ve el momento en que interaccionan la espícula del coronavirus con el receptor AC2 a través del receptor binding domain. Es muy importante ver que después de esta interacción se produce la fusión y la entrada del virus en la célula. Pero vayamos a ver con más características, con más detalle, esta espícula. Aquí la pueden ver en la izquierda. El receptor de unión se encuentra en la punta de la espícula que está fijada en la envuelta del coronavirus, pero realmente esta no es su estructura real.
Su estructura real es la que ven en la parte del medio, con estas, digamos, manchas azules que son azúcares que protegen como si fuera un escudo a la espícula de los anticuerpos generados por la inmunidad natural o la inmunidad vacunal. Y solamente la parte azul clara es la parte expuesta a estos anticuerpos y en la punta tenemos la parte de unión al receptor, al AC2. El primer gran cambio de la primera transición del coronavirus ocurrió hace más de un año con el cambio de un aminoácido en la posición 614 y este primer cambio filogenético apareció en Europa en febrero y ocurrió esta transición a nivel global, a nivel de todo el mundo, como se puede ver en esta diapositiva de epidemiología molecular, donde aproximadamente en el 70% de aislados de los 5 continentes estaban producidas por esta variante del coronavirus. Esta variante, como todas las variantes, lo que tratan es de ser más eficientes para infectar a las personas, aunque no siempre se acompañan de una mayor mortalidad. Esto se ha demostrado para la variante inicial y para las variantes posteriores, y como se puede ver en la parte izquierda de la diapositiva, la carga viral de las personas infectadas era mayor que la variante original, pero esto no se acompañó de una mayor gravedad de la infección. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se genera esta variabilidad del virus y qué ventajas evolutivas esto le puede suponer? Miren, el SARS-CoV-2, a diferencia de otros virus ARN, como puede ser el virus del VIH o el virus de la hepatitis C, su polimerasa tiene menos errores al hacer las copias del virus y esto es debido a que tiene una exorribonucleasa que corrige estos potenciales errores. Tiene, como todos los virus ARN, un alto nivel de replicación, pero no es el individuo, sino que es la población la que es la incubadora de estos cambios. Por eso es muy importante que la vacunación sea global. Si hay áreas del mundo poco vacunadas y el virus replica, este virus puede mutar, puede tener nuevas variantes que puedan superar los mecanismos, digamos, naturales o vacunales de defensa de nuestro cuerpo. ¿Qué ventajas evolutivas da a esta variabilidad? En primer lugar, cuando el virus muta con el fin de ser más eficiente, como he dicho anteriormente, con el fin de que mejore su capacidad replicativa y, por tanto, entre mejor en las células, infecte mejor a las personas y se pueda transmitir con mayor facilidad. Esto es lo que está ocurriendo con todas las nuevas variantes virales. Pero además, estas variantes, estos cambios evolutivos también puede ayudarlo a escapar de la respuesta innata mediada por los interferones de clase 1, también de la respuesta adaptativa mediada por los anticuerpos y los linfocitos T, las respuestas citotóxicas, y en algunos casos, aunque en general esto no se ha confirmado, puede aumentar la gravedad de la infección. Mire, este árbol filogenético es muy ilustrativo, me gusta mucho, es de la Escuela de Salud Pública inglesa y vemos que a partir del B1, que es la primera transición, este cambio del aminoácido en posición 614, es donde se han generado los virus posteriores. Y nos preocupan en la actualidad la variante británica, la variante sudafricana, la variante brasileña y una variante nueva que no está en este árbol filogenético, que es la variante india. La OMS, cuando aparece una nueva variante, las clasifica como variantes de interés o variantes de preocupación. Las variantes de interés son en los laboratorios que hacen epidemiología molecular cuando de repente hay un aumento importante en la incidencia de una nueva variante y las de preocupación cuando este aumento se acompaña de un incremento de la transmisión, de la virulencia o del escape inmunológico. Esto, en el primer ejemplo, las variantes de interés son las variantes de California, New York o la India, que probablemente pronto será una variante de preocupación, y las variantes de preocupación son la inglesa, la brasileña y la sudafricana.
¿Cuáles son estos cambios en los aminoácidos de la espícula que confieren estas ventajas? Pues miren, hay tres, el que ya hemos comentado en posición 614, pero también el N501Y y el K417, que lo que hacen es facilitar, incrementar la transmisión del virus. Y luego hay otro muy importante, recuérdenlo, E484K, que se asocia en todas aquellas variantes que lo tienen a una resistencia a los anticuerpos generados en la inmunidad natural o en la inmunidad vacunal. Aquí pueden ver en esta diapositiva las tres variantes de preocupación, la inglesa, la sudafricana y la brasileña. Fíjense que todas tienen la variante inicial, la D614G, pero la variante inglesa tiene solamente en la espícula la variante 501, que aumenta la infectividad, pero no la resistencia. Estas variantes no solamente recordaremos estos pequeños cambios en estos aminoácidos, en concreto la variante inglesa tiene otros 7 cambios en los aminoácidos. Debajo tenemos la sudafricana en verde y en lila la brasileña. Fíjense que aparte de la 614 y la 501, también tienen la 417 en variante N y T, que aumenta la infectividad, y la 484, que es la que puede aumentar la resistencia a la inmunidad natural y a la inmunidad vacunal. Pero además existen otros cambios en 7 posiciones de aminoácidos en la sudafricana y en 12 en la brasileña. Mire, la variante del Reino 1, la B117, se detectó por primera vez en septiembre del año pasado y en la actualidad se ha detectado en más de 110 países. En esta gráfica del New York Times, a la izquierda pueden ver los cambios en las posiciones de aminoácidos que hemos visto anteriormente. Podemos ver países que tienen un color naranja oscuro y otros naranja claro. Y esto va a ser lo mismo para las próximas diapositivas. En naranja fuerte, naranja oscuro, son países en donde esta variante, la B117, tiene replicación poblacional. Y esto ocurre en Norteamérica, en la mayor parte de Sudamérica, en Europa Occidental, en China y en Sudáfrica. Aquí pueden ver la variante sudafricana, la B1351, descrita por primera vez en octubre del año pasado y que en la actualidad se encuentra en 68 países. Se ha detectado en Norteamérica, en los países del cono sur africano, en algunos países de Europa y se ha detectado en viajeros en lo que es en China y el sudeste asiático y en Australia. Finalmente tenemos la variante P1, que es la de Brasil, descubierta a finales del año pasado y que ahora se ha detectado en 37 países. Se descubrió originalmente en Manaos, en el centro del Amazonas, y se ha descrito fundamentalmente en Brasil, en otros países sudamericanos y en México, y se ha detectado también en viajeros en muchos países de Europa, de la India y del Japón. De hecho, los casos iniciales eran viajeros japoneses que habían estado en Brasil. ¿Y qué ocurre con la variante india, la B1617.2, la variante dual? Pues se ha descrito hace muy pocas semanas y ya se ha detectado en 40 países, incluyendo el Reino Unido. Miren, aquí pueden ver el crecimiento logarítmico en este artículo de Nature de esta nueva variante india, que de no prácticamente tener ninguna representatividad está causando casi 400.000 nuevas infecciones diarias. Esto es muy importante. ¿Y qué ha pasado en el Reino Unido? Pues fíjense que la tasa de transmisión, la infectividad, va en paralelo a la variante inglesa, la B117. Las dos curvas de crecimiento, la B117 y la B1617.2, son superponibles y probablemente rápidamente será la cepa predominante. ¿Qué otras características tiene esta variante india? Pues miren, aquí pueden ver la estructura tridimensional de la espícula. Tiene cambios en la posición 614, en 484, que confiere resistencia a los anticuerpos, la 400 en la posición 452, que también aumenta la infectividad, pero además hay una variante que tiene un triple cambio, incluyendo el cambio en la posición 681 y la variante 1618,
le falta este cambio en la posición 681, pero hay además una delección de los aminoácidos en posiciones 145 y 146 de la espícula. ¿A qué capacidad de infección tiene? Pues aquí podemos ver con qué facilidad puede infectar las células, los cultivos celulares. Aquí tenemos la 617 y al lado la 618. Miren, estos cultivos celulares, como referencia tenemos la variante original, la posición 614. Cuando se infectan, estas células se infectan por este coronavirus, tienen un gen, la luciferasa, que se activa y emite luz, que se puede detectar y nos puede decir cuántas células están infectadas. Y como pueden ver, la variante 1617 es capaz de infectar el doble o el triple de células que la variante 614 original, tanto en estos dos tipos de cultivos celulares. La otra cosa que se ha mirado es la capacidad de neutralización. Estas diapositivas son un poco complejas. Aquí en la parte de la izquierda es neutralización por, digamos, los anticuerpos de pacientes convalecientes. Las dos imágenes de la derecha son neutralización por los anticuerpos generados por las vacunas de Pfizer y de Moderna. Miremos el recuadro en color lila. Lo compararemos además con la variante normal, la 614, la variante inglesa, la 117, la variante sudafricana en azul, la 13.51, y pueden ver que la variante india, el nivel, la concentración de anticuerpos que se precisa para neutralizar el virus es muy parecido al de la variante sudafricana. Por tanto, tiene una relativa resistencia a los anticuerpos naturales y a los anticuerpos vacunales. Fíjense que las diluciones son muy superiores para la variante inglesa y para la primera variante, digamos, original. Por tanto, recuerden que esta variante tiene cambios en la posición 484 que confiere esta resistencia. No solamente a los anticuerpos naturales, sino a los anticuerpos neutralizantes de síntesis, a los anticuerpos monoclonales. Podemos ver cómo hay una desviación hacia la derecha y, por tanto, se necesitan concentraciones muy superiores para inhibir el mismo número de células. Aquí podemos ver estas dos variantes indias en comparación con la del Reino Unido y la sudafricana, y la concentración que se precisa es igual o superior a la sudafricana y muchas veces superior a la variante inglesa. Por tanto, recordemos a partir de ahora estas nuevas variantes. La del Reino Unido, B117, la sudafricana, B1351, la brasileña, P1 y la india, B1617.2. ¿Qué consecuencias, qué implicaciones clínicas tienen estas variantes? Ya en parte lo pueden deducir ustedes. Pérdida de eficacia de los anticuerpos monoclonales y de las vacunas. Esto no ocurre con la variante inglesa, pero sí puede ocurrir con las variantes sudafricana, brasileña e india. Y además, posibilidad de reinfección por estas nuevas variantes, digamos, superando la inmunidad natural y la inmunidad vacunal generada. Muy bien, vamos a pasar al tercer punto que me gustaría tratar con ustedes, que es el long COVID. ¿Dónde estamos un año más tarde? Miren, la OMS nos dice que como mínimo un 10% de las personas que superan la fase inicial, la fase aguda, la fase de las primeras 4 semanas del COVID, tendrán síntomas a los 3 meses. Y esto es realmente un problema muy importante a nivel global. Si en España se han diagnosticado más de 3,5 millones de personas, como mínimo 350.000 tendrán síntomas persistentes a los 3 meses de long COVID, ¿no? Lo que supone una sobrecarga para el sistema sanitario español y de cualquier país. Una de las primeras cosas que tenemos que tener claras es que el COVID agudo dura aproximadamente 4 semanas. Y hablaremos de post-COVID o long COVID a partir de las 4 semanas. Son personas que ya no tienen el virus en el tracto respiratorio superior o inferior, pero que persisten con síntomas generales como la fatiga y artromialgias, con síntomas respiratorios como es la disnea, con trastornos neuropsicológicos, con palpitaciones o dolor torácico, con riesgo de trombosis o con enfermedad renal o pérdida del cabello. Y esto puede persistir
4, 8, 12, hasta 6 meses. Un problema al analizar a todos estos estudios es que los investigadores mezclan las secuelas del COVID de los síntomas persistentes, ¿no? Y en este sentido quiero presentarles unas diapositivas de un grupo colaborativo multidisciplinar que monitoriza la evidencia científica de COVID-19, que está, digamos, auspiciado por el Instituto de Salud Global de Barcelona y por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, y que con respecto al post-COVID se ha liderado un documento de consenso que está disponible en esta página web por la doctora Gemma Lledó y otros colaboradores. Hemos definido en este documento de consenso long COVID como aquellos síntomas que persisten más allá de las 4 semanas y que pueden ser síntomas persistentes que no estén en la fase aguda en pacientes asintomáticos y que no suponen nunca una consecuencia de un daño orgánico aparentemente irreversible. Y hemos visto que estos síntomas persistentes pueden tener varios fenotipos clínicos permanentes, recidivantes o progresivos. Y esto lo tenemos que diferenciar de las secuelas, que son aquellos síntomas que persisten más allá de los 3 meses como consecuencia de un daño tisular irreversible y que podemos ver en diferentes clínicos escenarios, ¿no? Son los síntomas después del ingreso en la UCI, son complicaciones derivadas de hemorragias o trombosis, son fenómenos inmunomediados o son los síndromes inflamatorios multisistémicos de los niños o de los adultos. La patogenia de estos síntomas persistentes no está bien caracterizados. Hay varias hipótesis, una potencial, digamos, toxicidad viral directa, un estado inflamatorio, una disregulación del sistema inmune, lesiones microvasculares, trastornos neurocognitivos, y afectación gastrointestinal o hepatobiliar, y es esta respuesta inmunológica adquirida aberrante que produce el síndrome inflamatorio sistémico de niños y de adultos. Hay muchas hipótesis, pero aún no una patogenia clara que nos pueda permitir abordar el tratamiento de este síndrome que afecta a tantas personas. ¿Y dónde se pueden manifestar? Esta es una diapositiva preciosa realizada por Gemma Lledó, en donde podemos ver en color azul, digamos, los síntomas persistentes y en color rojo las secuelas que pueden tener nuestros pacientes, ¿no? Y lo más frecuente es la fatiga, que puede aparecer en más del 50% de los casos, los síntomas neurocognitivos, síntomas bucales, los síntomas respiratorios, ¿no? El dolor torácico, la disnea, la tos, ¿no? Síntomas cardiológicos como las arritmias, las palpitaciones, pueden aparecer además síntomas osteoarticulares, cutáneos, ¿no? Y hasta otorrinolaringológicos, ¿no? Es decir, son síntomas muy frecuentes y muy variados que se recogen con mayor o menor frecuencia dependiendo de lo minucioso que hayan sido los investigadores. Y pueden ver que se reportan con distintas variables. Aquí pueden ver pues, más de 20 estudios que han analizado la persistencia de estos síntomas o las secuelas y pueden ver que algunos rápidamente el paciente se recupera al cabo de 4 o 8 semanas, pero en otros los síntomas pueden persistir hasta 6 meses en un 15% o un 75% de los pacientes. ¿Cuál será el enfoque terapéutico de estos pacientes? Pues lo más importante es tener una aproximación multidisciplinar, crear equipos que pongan en contacto la medicina primaria, que es donde irá el paciente que ha superado la fase aguda, con la medicina hospitalaria y con distintos especialistas para tratar de abordar de la mejor manera estos síntomas persistentes que no tienen un tratamiento específico, ¿de acuerdo? Que es muy importante no pensar que esto es COVID, sino que hay que descartar otras causas, que globalmente el soporte psicológico y la rehabilitación física son realmente muy relevantes y que hay que tratar de efectuar pues, un diagnóstico precoz y quizá acostumbrarnos a hacer un cribado de los mismos, ¿no? ¿Qué papel pueden tener las vacunas en estas personas con síntomas persistentes? ¿Pueden empeorar estos síntomas? ¿Pueden mejorarlos? Hay poca información. Uno de los primeros estudios es una encuesta realizada en el Reino Unido, en donde
los pacientes vacunados con síntomas persistentes del COVID en general mejoraban. De hecho, disminuían a la mitad los síntomas que empeoraban y aproximadamente también en la mitad de los casos aumentaba la proporción de pacientes en los cuales los síntomas desaparecían, ¿no? Por tanto, esto es un área de investigación que puede aportar pues, un beneficio a nuestros pacientes en el futuro. ¿Qué tenemos del tratamiento? Sabemos que la piedra filosofal del tratamiento del paciente grave hospitalizado, Remdesivir, dexametasona y heparina. ¿Ha aparecido algo más? Pues bueno, esto es lo que vamos a repasar en las próximas diapositivas. Hemos aprendido muy bien las tres fases, ¿no?, de la infección: la fase viral durante la primera semana, la fase inflamatoria a partir de los 7-10 días y la fase procoagulante desde el inicio de la infección, manifestándose más a partir de los 7-10 días, y por tanto el tratamiento será prevenir la trombosis con heparina de bajo peso molecular, dar antivirales en la fase inicial, que es cuando la carga viral en el tracto respiratorio es más elevada, y dar en el momento adecuado medicamentos antiinflamatorios. Si vamos al tracker del New York Times, hay pocas novedades. De hecho, la actualización podía acabar en esta diapositiva, ¿no? La FDA y la EMA ha aprobado el Remdesivir, que no lo tiene aprobado la OMS, como ya saben ustedes. La dexametasona tiene un papel también muy importante y hay esperanza con el plasma convalescente, los anticuerpos monoclonales y el tocilizumab, ¿no? Del Remdesivir, que es el medicamento aprobado, no voy a entrar en detalle porque ustedes ya lo conocen. Saben que el ACTT1 fue un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo, con más de 1.000 pacientes hospitalizados en 68 hospitales de más de 70 centros de 70 países de todo el mundo, y el Remdesivir demostró que la recuperación era un 30% más rápida en aquellos pacientes que recibieron la droga con respecto al placebo, aunque no había diferencias en términos de mortalidad. Y esto es lo que hizo que lo aprobara la FDA y la EMA. Por el contrario, el ensayo clínico Solidarity, un ensayo clínico abierto con más de 5.000 pacientes, no demostró beneficios en términos de supervivencia, de mortalidad a los 28 días. Y ya sabemos que esto en parte es debido a que el ACTT mostró una mejoría, sobre todo en la fase 5, ¿no?, en los pacientes que requieren oxigenoterapia de bajo flujo, pero el ensayo clínico Solidarity juntó las fases 5 y 6, y aunque había una tendencia a una reducción de la mortalidad en un 15%, esta no era significativa. Sabemos también que el Remdesivir no es capaz de reducir la carga viral en tracto respiratorio superior, pero sí en el lavado broncoalveolar y también en el parénquima pulmonar, al menos en estudios efectuados en primates no humanos, ¿no? Y por esto creemos, yo personalmente, que tiene actividad y un papel para nuestros pacientes. ¿Qué otros datos se han publicado en estas últimas semanas? Pues la ivermectina se utiliza en muchos países del mundo. Este es un ensayo clínico efectuado en Colombia, doble ciego, con placebo, por tanto enmascarado. Es el diseño ideal para cualquier estudio, en donde se dio 300 microgramos por kilo de ivermectina durante 5 días o placebo, y la variable de análisis principal era resolución de los síntomas al cabo de 21 días, ¿no?, en pacientes con enfermedad leve por coronavirus. Y como pueden ver, con respecto al placebo no hubo ningún beneficio clínico, y por tanto este ensayo clínico no apoya el uso de ivermectina para el tratamiento del COVID leve o moderado. ¿Qué tenemos del molnupiravir? Es otro medicamento que actúa a nivel de la transcriptasa reversa del coronavirus, induciendo una catástrofe de copias, ¿no?, y que se puede dar por vía oral. Tiene en sólidos estudios preclínicos frente a distintos tipos de coronavirus. Es activo además frente a mutantes resistentes al Remdesivir. Hace un par de meses en el CROI se presentó un ensayo clínico en fase 2A con búsqueda de dosis, en donde se vio que al cabo de 5 días no se detectaba coronavirus en el tracto respiratorio superior, y que además
este coronavirus era coronavirus no infeccioso, ¿no? Por tanto, teníamos una gran esperanza con el molnupiravir. Además, el medicamento fue bien tolerado en todos los grupos de pacientes. El problema es que en pacientes hospitalizados con enfermedad moderada o grave no funciona, y Merck en Ridgeback Biotherapeutics paró el ensayo clínico en fase 2-3, el MOVIN. Los datos que tenemos en pacientes con enfermedad leve, moderada, a nivel ambulatorio están en marcha, y se cree que los datos estarán para después del verano, y dependiendo de esta utilidad probablemente podrán comenzar estudios de molnupiravir como profilaxis posexposición en la segunda mitad de este año. Otros datos que se han consolidado en estas últimas semanas es que el plasma de convalesciente no funciona en ensayos clínicos como este realizado en Argentina, comparado con placebo, en un metaanálisis publicado con más de una docena de estudios, pero no lo descartaría porque sí que podría utilizar cuando se da de una forma muy precoz. Este es un ensayo clínico en FADN-COVID efectuado también en Argentina, que es cuando se administraba el plasma de convalescientes en las primeras 72 horas, primeros 3 días de inicio de los síntomas de COVID leve, era capaz de reducir con respecto al placebo a la enfermedad respiratoria grave, como pueden ver en estas curvas de supervivencia. Y además, la mejoría era mucho mayor cuando más anticuerpos neutralizantes tenían los pacientes. De hecho, cuando había más de 3.200 anticuerpos neutralizantes, de IgGs, la tasa de mejoría era del 73% y por debajo de esta mediana era del 31%. Por tanto, sí que podía tener una cierta utilidad si se da de forma muy precoz en este estudio en pacientes mayores de 65 años con alguna comorbilidad o mayores de 75 años sin comorbilidades o con alguna de ellas. Este es el mismo background, el mismo fundamento que se ha utilizado para dar anticuerpos monoclonales en pacientes ambulatorios con una enfermedad precoz y alto riesgo de progresión, tanto en monoterapia, el bamlanivimab, como en biterapia, el casirivimab y el imdevimab, reducen en un 66% el riesgo, las probabilidades de hospitalización a los 28 días. ¿Qué avances han habido en el tratamiento antiinflamatorio? Conocen ustedes muy bien todos estos medicamentos, ¿no? Conocen ustedes muy bien el ensayo clínico Recovery, en la que la dexametasona en pacientes que requieren oxígeno o están intubados y ventilados reduce la mortalidad en un 17% y cuando precisan ventilación mecánica en un 35% y sin ventilación mecánica en un 20%. Pues el gran avance más importante viene también del ensayo clínico Recovery, en donde se administró tocilizumab versus Standard of Care. Y el Standard of Care incluía en la mayor parte de pacientes dexametasona. Pues bien, la variable de análisis principal, que era la mortalidad a 28 días, como pueden ver, se redujo de forma significativa en un 15% en los pacientes que recibieron tocilizumab con respecto al Standard of Care, que es dexametasona. Y también las probabilidades de alta aumentaron en un 22% en los pacientes que recibieron tocilizumab con respecto al Standard of Care. Al hacer un análisis de subgrupo, fíjense que globalmente hay este 15% de mejoría clínica, pero la mejoría viene sobre todo de la adición del tocilizumab a los corticoides que recibían los pacientes. Fíjense que en el subgrupo de pacientes con corticoides más tocilizumab, la mortalidad se redujo un 21% a los 28 días, mientras que si se dio el tocilizumab solo, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Por tanto, el mensaje es que hay que dar dexametasona y añadir tocilizumab. Esto además se ha demostrado en un metaanálisis publicado en el mismo Lancet este mes de mayo, en donde el tocilizumab reduce en un 15% la mortalidad a los 28 días.
¿Qué otros datos tenemos del baricitinib, otro antiinflamatorio que se utiliza para el tratamiento de la artritis reumatoide? Ya conocen ustedes los datos del ACTT2, en donde baricitinib más remdesivir en los pacientes, sobre todo que están en el estadio 6, por tanto son pacientes que requieren oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva y por tanto tienen enfermedad grave, se acompaña de un beneficio clínico, de una mayor posibilidad de alta hospitalaria. De hecho, en un 51% de estos casos existe este incremento beneficioso. ¿Qué otros datos se han publicado? Pues mire, se ha publicado el Code Barrier, ¿de acuerdo? Que esto de hecho es una nota de prensa del IGI e Incitite de hace un mes y medio, en donde se compara baricitinib con placebo y en la variable de análisis principal, que es combinada, ¿no? El que el paciente requiera ventilación mecánica invasiva o no invasiva, ECMO o DET, no hay diferencias significativas. Pero si se mira la variable secundaria, que es la mortalidad a 28 días, vemos que hay prácticamente 5 puntos de diferencia. Es una diferencia estadísticamente significativa. Pero ya saben ustedes muy bien que si la variable de análisis principal, el resultado es negativo, no nos sirve mirar las variables secundarias. En cualquier caso, lo que para nosotros creo que es muy importante es ver la publicación de este estudio para poder analizar con más detalle todos estos datos. Además de este beneficio en términos de mortalidad, no hubo complicaciones más graves en los pacientes que recibieron baricitinib con respecto a los pacientes que recibieron placebo. ¿Qué tenemos de la colchicina? Recuerdan ustedes este primer ensayo clínico efectuado en Grecia, que en enfermedad leve moderada se acompañaba de un beneficio clínico y además reducía de forma significativa los niveles de dedímero a expensas de que la mayor parte de pacientes que tomaban colchicina durante 3 semanas a una dosis relativamente pequeña, pues tenían más diarrea, más efectos gastrointestinales. Pues bien, se han presentado datos de 2 grandes ensayos clínicos. El primero es el COL-Corona. Este es un ensayo clínico doble ciego, controlado con placebo, efectuado en Canadá, en donde hay una tendencia a un beneficio clínico. La variable de análisis principal es que es una variable compuesta, combinada de hospitalización. Esto se hace en pacientes no hospitalizados o muertes, ¿no? Pues fíjese que en la cohorte global, que incluye casi 4.500 pacientes, hay una diferencia de un punto y una décima, que esta diferencia tiene una tendencia no significativa, pero si el análisis se hace en el subgrupo de pacientes que tenían confirmado el COVID con una PCR positiva, esta diferencia de 1.4 puntos es estadísticamente significativa. Esta es una publicación preprint, la querremos ver en una revista de prestigio impresa para poder analizar este potencial beneficio clínico. Obviamente, al igual que en el ensayo clínico greco, los pacientes que tomaron colchicina tuvieron más efectos gastrointestinales. Este ensayo clínico, el COL-Corona, es en pacientes no hospitalizados. ¿Qué ocurre si damos colchicina en pacientes hospitalizados? Pues aquí está el recovery, que ha incluido más de 11.000 pacientes y que la variable de análisis principal es la mortalidad. La mayor parte de estos pacientes recibieron dexametasona de forma basal, más del 90% de los pacientes. Y como pueden ver, la colchicina en paciente hospitalizado, por tanto en paciente con un COVID moderado o grave, no tiene ningún beneficio clínico con respecto a la mortalidad. Esta es una nota de prensa y nos gustará ver el estudio publicado pues para poder analizar con más detalle las características del mismo. Una cosa que he incorporado en esta revisión es el tema de la anticoagulación, ¿no? Sabemos que los pacientes con COVID tienen un estado procoagulante que pueden producir trombos arteriales y venosos potencialmente mortales. Este estado procoagulante se basa en la tríade de Virchow, que es que los pacientes, sobre todo el paciente hospitalizado y el paciente en la UCI, está encamado e inmóvil y por tanto digamos, alteraciones del flujo, sobre todo venoso, favorece la trombosis. Por otro lado, sabemos que el coronavirus
infecta la célula endotelial y esta disfunción endotelial también es protrombótica y además se genera un estado hipercoagulante, ¿no? De manera que los pacientes pues, desarrollan muchos trombos arteriales y venosos, ¿no? Para evitar estas trombosis que pueden ser potencialmente muy graves, pues sabemos que todos los pacientes hospitalizados tienen que recibir heparina de bajo peso molecular. Pues bien, recientemente, hace 2 meses, se ha publicado el primer ensayo clínico aleatorizado que compara a la heparina de bajo peso molecular respecto a la heparina a dosis intermedias en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Y la variable de análisis principal es una variable combinada, dura, ¿no? De trombosis arterial o venosa, precisar ECMO o mortalidad de cualquier causa a los 30 días de la aleatorización. Y como pueden ver, no hay diferencias significativas entre la heparinoterapia profiláctica y la heparina que se utiliza a dosis intermedias y en base a este ensayo clínico no se recomienda el uso empírico de esta dosis intermedia de heparina. Pero hay muchos más ensayos clínicos en marcha. Esta es una excelente revisión publicada en el Journal of American College of Cardiology, en donde pueden ver que hay en clinicaltrials.gov más de 80 ensayos clínicos de terapia antitrombótica en distintos escenarios, paciente ambulatorio, paciente hospitalizado, paciente en intensivos, después del alta y con distintas intervenciones, heparina, terapia fibrinolítica, anticoagulantes orales directo, aspirina y otros antiagregantes plaquetarios. Por tanto, es probable, no es seguro, no probable que en las próximas semanas o meses pues tengamos resultados de estos estudios que optimicen la anticoagulación de estos pacientes. Mi postura, mi opinión personal respecto al manejo de los pacientes con COVID-19 es en el paciente ambulatorio, realmente, a falta de antivirales que podamos dar por vía oral, pues podríamos dar plasma o anticuerpos monoclonales en las primeras 72 horas para evitar el ingreso hospitalario de pacientes de alto riesgo. Si el paciente ingresa, creo que en el paciente que no está intubado y ventilado hay que dar remdesivir, y el baricitinib puede tener un papel muy relevante. Si el paciente requiere oxigenoterapia, hay que dar dexametasona y añadir tocilizumab para reducir la mortalidad a los 28 días y obviamente todo paciente hospitalizado, independientemente de la sala donde se encuentre, debe recibir heparina de bajo peso molecular preventiva. Una cosa muy interesante de profilaxis post-exposición, ¿no? Personas que han estado en contacto con una persona que está infectada por coronavirus. Saben ya ustedes que pues los ensayos clínicos con hidroxicloroquina no han funcionado. Pues bien, los anticuerpos monoclonales pueden tener un papel muy relevante. A diferencia de las vacunas que precisan de 7, 10, 14 días para comenzar a ofrecer protección, los anticuerpos monoclonales producen una protección inmediata porque neutralizan el virus, ¿no? Ya ha habido 2 ensayos clínicos, el BLAZE-2 y otro de Regeneron, con 2 anticuerpos monoclonales que han demostrado de forma eficiente que con respecto al placebo reducen hasta en un 80% la enfermedad sintomática por COVID-19. Y es importante porque estos anticuerpos monoclonales duales, el casirivimab y el imdevimab, pueden darse además por vía subcutánea, lo que facilita la administración. Una cosa adicional que se ha observado en los casos en los que la protección ha fracasado es que la carga viral en el tracto respiratorio superior y el aclaramiento, o sea, la carga viral es menor y el aclaramiento es más rápido, de manera que además podría tener un beneficio adicional para reducir la transmisión de estos casos en los que los anticuerpos monoclonales, digamos, han fracasado, lo que ocurre en menos del 20% de los pacientes. ¿Qué sabemos de las reinfecciones? Bueno, hay un tracker en donde ustedes pueden ver cuántos casos hay de reinfecciones en el mundo. Es muy difícil confirmarlo porque hay que tener la secuencia del virus inicial y el de la reinfección. En general, lo que nos dicen
estos registros es que el cuadro clínico pues es bastante parecido, pero yo quería destacar dos estudios. El primero es un estudio efectuado en Norteamérica con más de 9.000 pacientes que se han seguido de forma prospectiva y han visto si se han reinfectado. Y se han reinfectado si el paciente volvía a tener una PCR positiva a partir de los 90 días después de haber tenido dos PCRs negativas, ¿no? Y han visto que la tasa de reinfección es de solo el 0,7%. Aunque el cuadro clínico es más leve, no está exento de mortalidad. De hecho, de los 63 pacientes que se reinfectaron, 2 fallecieron. Este estudio también ha puesto de manifiesto 2 potenciales factores de riesgo de infección, como es el asma y luego el tabaquismo. Por tanto, lo que podemos decir es que la tasa de reinfección es muy baja, la inmunidad natural es muy alta y la infección es más leve que la infección primaria, pero no está exenta de mortalidad. El otro estudio que quería explicarles es un estudio publicado en Science hace ahora un mes, en donde explican qué es lo que ha ocurrido en Manaus. Miren, en Manaus hubo un gran brote de coronavirus pues en los meses de abril y mayo del año 2020. Se llegó a alcanzar la inmunidad de grupo de más del 70% y de repente, a partir de diciembre, hay un nuevo brote de casos de coronavirus, coincidiendo con la aparición de una nueva variante, la P1. La P1, como les he dicho antes, incluye los cambios en las posiciones 501 y 417, que favorece la infectividad, y la 484, que se asocia a una reducción de la eficacia de los anticuerpos neutralizantes y que en este caso ha permitido la reinfección de muchos pacientes. Por tanto, podríamos decir que con respecto al mismo virus, la protección que nos genera la inmunidad natural es más elevada que las vacunas, es del 99%. Pero si hay nuevas variantes, como el caso de la P1 en Brasil, esta protección se reduce a un 50-80% y obviamente esto tiene implicaciones para analizar la eficacia de las vacunas por el escape inmunológico. Vamos ahora, en estos últimos 15-20 minutos, a hablar de la eficacia de las vacunas y del impacto de las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Bueno, tenemos más de 90 vacunas en ensayos clínicos, hay 8 aprobadas, las conocen ustedes todas muy bien. Miren, si vamos también a la página del New York Times, pueden comprobar que en estos momentos se han administrado 1,7 billones de vacunas. Esto significa que la inmunidad, o sea, que se ha administrado de cada 100 personas que hay en el mundo, 22 se les ha administrado una dosis de vacuna, lo cual es un logro espectacular. Pero hay muchas diferencias. En esta diapositiva pueden ver cuál es la tasa de vacunas por cada 100 pacientes en el mundo, en colores oscuros cuando la tasa es muy elevada, en colores claros cuando la tasa es muy baja. Y ya pueden ver que en África las tasas son muy bajas. De hecho, si miramos las tasas por cada 100 personas, vemos que en Europa y en Norteamérica son tasas superiores a 40 y casi 60 personas que están vacunadas. Pero en África solo alcanzamos dos vacunas por cada 100 pacientes. Esta desigualdad es llamativa y el director de la OMS no solamente ha dicho que es llamativa, sino que es escandalosa y que hay que tratar por todas las maneras que los países ricos puedan dar vacunas a los países más pobres, porque sin una vacunación global el virus va a circular, puede mutar y puede hacer que las vacunas que tenemos ahora no sean eficaces para las nuevas variantes. Sin una aproximación global no vamos a acabar con la pandemia de este nuevo coronavirus. ¿Qué datos de eficacia tenemos de los 4 grandes tipos de vacunas? Y comenzamos con las vacunas con virus inactivados, que son las que se han fabricado en China y que recientemente además se han aprobado
por los distintos organismos regulatorios. Tenemos datos de Sinopharm y Sinovac, con tasas de eficacia de casi el 80% de Sinopharm y del 90% de Sinovac en Turquía, pero fíjense, en Brasil bajó la eficacia al 50%, probablemente por esta nueva variante, la P1. Hay muy pocos datos de eficacia de vacunas en P1, las únicas que de hecho que tenemos son las de Sinovac, y pueden ver que las tasas de eficacia distan lejos, muy lejos de las óptimas para otras vacunas. ¿Qué tenemos para las vacunas que se basan en vectores virales, que se basan en adenovirus? Tenemos la china, tenemos la rusa, tenemos la de Oxford AstraZeneca y tenemos la de Janssen. Pues bien, las tasas de protección son para las de Janssen y Oxford AstraZeneca de alrededor del 70%, para la rusa de un 90%, pero los datos de la rusa, del Sputnik 5, no están publicados. Son datos, digamos, no contrastados. ¿Qué datos tenemos de las vacunas de mRNA que sintetizan la espícula del virus y que se administran por vía intramuscular como nanopartículas? Tenemos Pfizer y Moderna y son las más eficaces. Las tasas de protección son del 95% y del 94% respectivamente. Y finalmente ya tenemos datos de la Novavax. La Novavax, que lo que administra es la propia espícula, la secuencia de aminoácidos de la espícula del SARS-CoV-2. Pues bien, las tasas de eficacia en el Reino Unido con la variante original y con la nueva variante, la B117, son de casi el 90%. Por tanto, son datos muy buenos. ¿Cuál es la implementación en el mundo de todas estas vacunas? Pues miren, las que más se han administrado son la de Oxford AstraZeneca en casi 150 países, América, Europa, África, India, Australia, ¿no? La de Pfizer-BioNTech, fundamentalmente en América del Norte, en Europa y en Australia, y la de Moderna, fundamentalmente en Norteamérica y también en Europa. Y luego tenemos la de Johnson & Johnson, aparte de las locales, que se ha administrado en 15 países, fundamentalmente en Europa Occidental, en Estados Unidos y en Sudáfrica. Una cosa que les quiero recordar es ¿cuándo comienza la protección de las vacunas? Pues no aparece de forma inmediata, se tienen que generar los anticuerpos naturales. Aquí podemos ver, y es bastante reproducible esto para todas las vacunas, tanto de la espícula como la del mRNA, como la de vectores virales de adenovirus. La protección comienza a partir de los 12-14 días. Por tanto, durante las 2 primeras semanas podemos estar en riesgo de infectarnos por el SARS-CoV-2. La otra cosa que nos buscan las vacunas, y esto es un artículo de revisión excelente de Kramer, publicado en Nature hace ahora 6 meses, es que al igual que ocurre con la inmunidad natural, generemos IgG que nos protejan del pulmón e IgA que nos protejan de la infección en la mucosa respiratoria, ¿no? Sobre todo es importante la protección pulmonar para que la enfermedad no sea grave y de la mucosa respiratoria para que nosotros no transmitamos la infección. Pues bien, han aparecido los primeros estudios. Este es un Nature Medicine de este mismo mes de mayo, en donde al analizar los pacientes que fracasaron a la vacuna de Pfizer a partir de los 12 días, entre los 12 días y las 6 semanas, se vio que la carga viral que tenían en el tracto respiratorio superior era muy inferior a los pacientes no vacunados o a los pacientes no protegidos. Y por tanto, esto va a favor de que, aunque no son eficaces en la protección, al tener una viremia, una carga viral más baja, pueden prevenir de la transmisión y también pueden prevenir porque se ha correlacionado la carga viral con la gravedad de la infección, ¿no? Por tanto, es una noticia positiva que se ha contrastado en este estudio y en otros recientemente publicados. Otro tema, otro dilema es si las personas que han pasado la infección de forma natural deben recibir 1 o 2 dosis de vacunas. Pues hay muchos estudios con resultados muy parecidos, ¿no? Los resultados de inmunogenicidad nos dicen que con una dosis vacunal
en los pacientes que han tenido la infección de forma natural sería suficiente. Aquí pueden ver cómo la cantidad, el área bajo la curva de los anticuerpos generados con una sola dosis en color naranja en las personas que ya estaban infectadas, que habían pasado la infección, o en color azul en las personas que han recibido las dos dosis, pueden ver que los niveles alcanzados son iguales o superiores a los individuos que recibieron las dos dosis de vacunas, ¿no? Por tanto, con una sola dosis, y esto hay muchos estudios que lo han demostrado, sería suficiente. La otra cosa que también se ha observado es que los pacientes que han pasado la infección y se vacunan con una sola dosis tienen con más frecuencia efectos adversos. En general, estos efectos adversos no son locales, pueden ver que son bastante similares en proporción, son sistémicos. Con más frecuencia tienen pues, cansancio, cefalea, artromialgias y fiebre, ¿no? Esta proporción es superior, pero bueno, para alcanzar una inmunogenicidad que es la misma o superior que las personas que reciben dos dosis de vacunas. ¿Cuál es la eficacia de estas vacunas frente a las nuevas variantes? ¿No? Y recordemos de nuevo, variante inglesa, la B117, sudafricana B1351, brasileña P1 y la india B1617.2. Pues bien, pues ya tenemos algunos datos, ¿no? Aquí tenemos la vacuna, la eficacia de esta vacuna mRNA de Pfizer en frente de la variante británica y la variante sudafricana, que es la resistente, que tiene los cambios en la posición 484. Pues podemos ver que frente a la variante británica la tasa de protección es de casi el 90%, sin algo inferior al 95% inicial del ensayo clínico, y no está mal la protección, aunque de la variante sudafricana, que es del 75%. Pero aunque fracasa en la protección en un 25% de los casos, fíjense que previene en el 100% de los casos la enfermedad grave. La persona se infecta, pero no desarrolla enfermedad grave y por tanto riesgo de morirse, y esto es muy importante. Este estudio además se está corroborando en otro ensayo clínico que se está efectuando en Sudáfrica con 800 individuos, en donde ningún caso de las personas que se infectaron por SARS-CoV-2, la mayor parte con esta variante sudafricana 1351, correspondieron al grupo vacunado. ¿Qué datos tenemos también frente a la variante sudafricana de las vacunas de adenovirus y de la vacuna que utiliza la espícula, la Novavax? Pues mire, lo primero que les quiero hacer llamar la atención es que la protección con respecto a la enfermedad leve o moderada es baja. Para AstraZeneca no protege. El 90% de las personas se infectan. Y esta protección es del 50% con Novavax y de solo el 60% con Janssen. Lo importante, y esto sí que es un dato positivo, aunque se tendrá que confirmar con más estudios, sobre todo con la de AstraZeneca, es que no hubo casos graves, aunque la población en la cual se hizo el estudio era gente muy joven. No hubo casos graves y con Janssen protegió de formas graves en el 82% de los individuos vacunados con solo una dosis. ¿Qué datos tenemos de AstraZeneca y Pfizer con respecto de nuevo a la variante británica y a la variante india, la B1617.2? Aquí podemos ver en azul los datos de AstraZeneca, en rojo los datos de Pfizer. Lo primero que quiero hacerles llamar la atención es que la protección con una sola dosis es baja y es muy baja para la variante india, idéntica de solo el 33% de las dos vacunas, la de AstraZeneca y de Pfizer, y del 50% en la variante inglesa. ¿De acuerdo? Por tanto, las personas deben recibir las dos dosis de vacunas. Cuando se reciben las dos dosis, la protección aumenta y es superior al 60%, tanto para la variante india como para el Reino Unido por AstraZeneca, como de casi o del 93% para la variante inglesa y de casi el 90% para la variante india con Pfizer-BioNTech, ¿vale? Y eso son realmente buenas noticias. Podemos estar tranquilos en este sentido. Por tanto, el resumen de la eficacia de las vacunas que tenemos frente a las nuevas variantes de coronavirus es que, en general, todas funcionan cuando se dan dos dosis para la variante del Reino Unido y la India.
Los datos son pobres en eficacia para la variante sudafricana. La única buena noticia es que parece que no hay, que nos puede, aunque nos infectemos, no desarrollamos formas graves y tenemos pocos datos respecto a la variante, digamos, brasileña, la P1, aunque la vacuna con virus inactivados, la Sinovac, solo protegió al 50% de vacunados. Vamos a ver ahora la parte final, que es la seguridad de las vacunas. Datos muy interesantes ya a nivel poblacional. Fíjense en este estudio del Reino Unido con más de 600.000 personas vacunadas, ¿no? O bien con Pfizer o bien con AstraZeneca, que son las vacunas que se han dado más en el Reino Unido, ¿no? Y primero vamos a revisar los efectos locales, los efectos derivados de la inyección intramuscular. Y lo que podemos ver es que estos efectos son mucho más frecuentes con la vacuna de Pfizer que con la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Hasta un 70% de personas desarrollan algún tipo de molestia a nivel local versus un 59% de AstraZeneca. Con la segunda vacuna de Pfizer, los efectos secundarios son bastante frecuentes, pero algo menores. Y al analizar los factores de riesgo de desarrollar estos efectos adversos, las dos gráficas son bastante complicadas, lo que se ven es que son más frecuentes en las mujeres, en la gente joven, en la gente no obesa, sin comorbilidades y en las personas que han pasado previamente el SARS-CoV-2. Estas personas tienen muchos más efectos secundarios a nivel local. ¿Y qué hay con respecto a los efectos sistémicos, ¿no? Pues bien, lo que pueden ver es que estos son mucho menos frecuentes con la vacuna de Pfizer, con las vacunas de mRNA. 13 y 22% de los pacientes desarrollaron efectos sistémicos y mucho más frecuentes con la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Por tanto, es de esperar las personas que reciben AstraZeneca que tengan mucha más dolor de cabeza, fiebre, cansancio, sensación distérmica y náuseas que no los que reciben vacunas de mRNA. En esta diapositiva también se tratan de analizar en estos más de 600.000 individuos los factores predisponentes a estos efectos sistémicos que son muy similares a los de los efectos locales, ¿no? Ser mujer, gente joven, no obesa, pero en este caso con comorbilidades, y personas que han pasado la infección previa son las que se acompañan de mayor riesgo de desarrollar efectos sistémicos. Otro efecto secundario que se observa, claro, cuando hay millones de personas vacunadas, son reacciones a nivel del lugar de la infección. Estas reacciones, como las que ven en estas diapositivas, lesiones induradas, que son reacciones de hipersensibilidad retardada mediada por linfocitos T, que pueden aparecer en general después de las dos dosis, tanto en la primera como en la segunda dosis, ¿no? Es una infiltración de la piel por linfocitos T. Esto se observa aproximadamente en un 1% de los pacientes después de la primera dosis y en un 0,2% después de la segunda dosis. Son efectos locales que no tienen trascendencia a nivel sistémico. Otro tema muy relevante, ¿no?, es el síndrome de trombosis trombocitopénica, que ha cambiado de nombres varias veces, de trombocitopenia trombótica inducida por vacunas o trombocitopenia inmune protrombótica inducida por vacunas. Ahora el que se utiliza, el CDC y el NIH, lo han bautizado como síndrome de trombosis trombocitopénica. Esta complicación es extremadamente poco frecuente, pero puede ser muy grave. Cuando se dan millones de vacunas, pues podemos detectar estos efectos tan infrecuentes y no esperados, ¿no? Se ha descrito hasta ahora en varios centenarios de personas y generalmente en mujeres de menores de 50 años que se han vacunado predominantemente con vacunas basadas en vectores virales, en adenovirus. Para realizar el diagnóstico se precisan estos 4 criterios, ¿no? Haber sido vacunado entre los 4 y 30 días anteriores a aparecer esta complicación. De hecho, esta aparece a una mediana de 8 días después de la vacunación, con un pico entre 6 y en la segunda semana. Que la persona tenga trombosis arteriales y venosas, es típica la trombosis del seno venoso cerebral y también la trombosis de la vena espláncnica, que se acompaña de trombocitopenia que va de formas leves a formas graves y de anticuerpos frente al PF4, ¿no? Y por tanto es un síndrome muy parecido a la trombocitopenia inducida por heparina. La mortalidad
es elevada, ¿no? En distintos estudios oscila entre un 20 y 50%. En series más grandes se aproxima más ahora al 20% o menos que al 50%. Y también probablemente esta mortalidad se ha reducido porque el tratamiento se conoce mucho mejor. Hay que dar inmunoglobulinas, IgGs, 1 miligramo kilo, diariamente durante 2 días o 0,4 gramos por kilo durante 5 días. En alguna ocasión ha sido útil la plasmaféresis y en pacientes que progresan el administrar un inhibidor del complemento que se llama eculizumab. No hay que dar ni transfusiones de plaquetas ni aspirina porque pueden empeorar los cuadros y el papel de los corticoides no queda claro aún. Evidentemente, si el paciente requiere anticoagulación, no hay que dar nunca heparina. Esta complicación tan grave ha planteado el dilema de si hay que dar pues esta segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca o no. Y lo que se ha realizado pues, en muchos países pues, es de dominio público, ¿no? Algunos países han recomendado dar la segunda dosis, otros no. Y los organismos oficiales también se han posicionado en general pues, recomendando, al menos la EMA, el poder dar, porque el riesgo-beneficio es muy superior, el beneficio, esta segunda dosis de AstraZeneca. Este comité, digamos, multidisciplinar que evidencia la evidencia científica del COVID-19 de IES Global y el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona lo ha analizado y lo ha publicado. En esta página web pueden tener ustedes el documento y realmente tenemos 3 posibilidades. La primera aproximación es realmente dar la segunda dosis de AstraZeneca, pero que tiene el potencial riesgo de que el paciente pueda desarrollar este síndrome de trombosis trombocitopénica. Lo primero que me gustaría revisar con ustedes son las tasas de esta complicación. Obviamente se ha visto en vacunas que utilizan vectores de adenovirus. Con la primera dosis de AstraZeneca se puede observar en aproximadamente 10 casos por millón de vacunas, pero en la segunda dosis la frecuencia es 10 veces menor o más, ¿no? Digamos que hay un filtro. Si el paciente desarrolla la complicación, no desarrolla la complicación, es muy improbable que la desarrolle en la segunda dosis y las tasas que hay descritas es de un caso por millón de pacientes vacunados, ¿no? ¿Qué tasas de esta complicación se han descrito con Janssen? Pues bueno, entre 2 y 4 casos por millón de habitantes y con la vacuna rusa no hay datos. ¿Esto es exclusivo de las vacunas basadas en vectores de adenovirus? No. También se han descrito en las vacunas de mRNA. De hecho, con Pfizer se ha descrito en 0,2 casos por millón, es decir, 5 veces menos que la segunda dosis de AstraZeneca, y con Moderna 0,4 casos por millón, la mitad de casos. Es decir, que el riesgo con una vacuna de Pfizer o de Moderna es entre la mitad y una quinta parte de administrar una segunda dosis de AstraZeneca. Por otra parte, en este estudio del Sistema Nacional de Salud inglés, pueden ver en donde se ve las tasas de ingreso en la UCI o de estas complicaciones de síndrome de trombótico trombocitopénico por cada 100.000 personas, pueden ver que en todos los estratos de edad, a excepción quizás por debajo de 30 años, la prevención del ingreso en UCI supera en muchas veces el riesgo de desarrollar la complicación. Pero si nos fijamos por debajo de los 50 años, puede ver que entre 30 y 50 años este riesgo el riesgo de ingreso en UCI es entre 3 y 5 veces superior si una persona no se vacuna, así al riesgo de desarrollar este síndrome de trombosis trombocitopénica. La segunda posibilidad es, bueno, pues no administremos la segunda dosis de AstraZeneca, administremos una dosis diferente. En estos momentos, pues es una dosis de mRNA de Pfizer o Moderna, o quizá, cuando tengamos aquí, pues de Novavax, ¿no? De la espícula. ¿Qué datos tenemos al respecto? Pues hay muy poca información. Sabemos en modelos animales, a nivel preclínico, que esta mezcla de vacunas es inmunogénica, ¿no? Genera anticuerpos a un nivel que puede ser similar al de 2 vacunas convencionales, ¿no? Hay 2 estudios en el Reino Unido y un estudio en España que están en marcha. De hecho, el estudio español, la semana pasada hubo una nota de prensa indicando que esta estrategia era inmunogénica, aunque no había un grupo control para poder comparar, ¿no? Y justamente también hace pues una semana, 10 días,
uno de los dos estudios ingleses ha publicado los datos de seguridad, ¿no? Después de la segunda dosis, el ensayo clínico com.cov. Realmente el diseño es precioso porque los ingleses han aleatorizado a los pacientes a 4 ramas, ¿no? Das 2 dosis de AstraZeneca o una dosis de AstraZeneca seguida de una de Pfizer, una de Pfizer seguida de Pfizer, por tanto 2 dosis de Pfizer o una de Pfizer seguida por AstraZeneca, ¿no? Ya digo, y estos son los datos iniciales de reactogenicidad después de la segunda dosis. Y lo que pueden ver, es que la mezcla de vacunas dobla o triplica los efectos sistémicos, ¿no? Por tanto, la fiebre aparece de 2 a 3 veces, es más frecuente en los pacientes que mezclan las vacunas y, por tanto, el uso de paracetamol pues también se dobla en estos grupos de pacientes, ¿no? Obviamente, el tamaño muestral es tan pequeño, son centenares de pacientes que no vamos a detectar esta complicación tan grave de síndrome de trombosis trombocitopénica. Pero lo que al menos sabemos es que los efectos secundarios, obviamente, pues se toleran, pero bueno, es un efecto secundario que tienen los pacientes, se duplican o triplican si se mezclan las vacunas. Lo último que podemos es esperar, ¿no? No tomar partido ni por la segunda opción ni por la primera, ¿no? Y esperar. Pero esta es la peor estrategia, porque no sabemos o tenemos ya datos de que la durabilidad de la respuesta inmune después de una dosis única pues es poca para poder prevenir las infecciones por las variantes que circulan en la actualidad en nuestro medio. Por otra parte, no tenemos datos ni hay ensayos clínicos en marcha que analicen la inmunogenicidad más allá de los 3 meses de la primera dosis con AstraZeneca, que los niveles de anticuerpos después de una primera dosis con AstraZeneca son mucho menores que los que tienen las personas vacunadas con Pfizer y Moderna. Y después, como han visto en una de las diapositivas previas, con una sola dosis de AstraZeneca o de Pfizer, no nos protegen de las nuevas variantes. Las personas, la protección, recuerdo que era de un 33% solo con AstraZeneca y de solo un 50% con Pfizer después de una primera dosis para las variantes británica y para la variante inglesa, ¿no? Por tanto, es una mala opción la de esperar en estos pacientes, ¿no? Por tanto, este grupo de expertos de IES Global y del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona lo que acaba concluyendo es que mientras no tengamos más datos de la estrategia de utilizar una segunda dosis con vacunas mRNA, pues mientras tanto pues se debería administrar la segunda dosis de AstraZeneca. Es muy importante efectuar estudios de farmacovigilancia. Gracias a estos estudios de farmacovigilancia hemos detectado el síndrome de trombosis trombocitopénica. No son realmente efectos, reacciones adversas graves no esperadas, que solamente se pueden ver cuando hay millones de personas vacunadas, ¿no? En este sentido, quiero llamarles la atención y quizá tenga recurrido una nota de los CDC investigando algunos casos de personas jóvenes vacunadas frente al COVID que han tenido episodios de miocarditis, ¿no? Esta es una noticia que ha aparecido el 22 de mayo y que deberemos seguir en las próximas semanas para ver si realmente es un tema relevante o no. Bueno, ¿qué planes tenemos para el 2021? Pues yo creo que para este año continuaremos con la vacunación a nivel mundial y con el uso de mascarillas, lavado de manos y distancia social. Quizá a finales, después del verano, tal como dice los CDC, podamos quitarnos las mascarillas pues fuera de los lugares cerrados, pero esto de momento aún no es una realidad en nuestro país. Y para acabar, me gustaría que recordaran estos mensajes, ¿no? El SARS-CoV-2 es un virus que, como todos los virus, que está evolucionando de forma continua y creando nuevas variantes. Ahora tenemos las variantes del Reino Unido, de Sudáfrica, Brasil y la India, que hacen que de forma más eficiente infecten a las personas, por tanto, tienen una mayor capacidad de transmisión, y cuando hay las mutaciones en la posición 484 se pueden acompañar de casos, digamos, de resistencia a los anticuerpos generados por la inmunidad natural o las vacunas.
que es muy importante distinguir los síntomas del COVID persistente de las secuelas que causa esta infección. En cualquier caso, sean secuelas o sean síntomas persistentes, la prevalencia es muy alta y pueden durar semanas o meses, y hasta ahora no conocemos muy bien la fisiopatología ni hay un tratamiento específico. Que el Remdesivir es eficaz contra el COVID grave o moderado, aunque no reduce la mortalidad, y que la dexametasona con tocilizumab reduce la mortalidad en estas formas más graves de COVID-19. Y finalmente, aunque ya hay muchos millones de personas vacunadas contra el COVID-19, la implementación es desigual en todo el mundo y tenemos que tratar de que las vacunas lleguen a los 5 continentes. Aunque hay nuevas variantes que pueden escapar a estas vacunas, las buenas noticias es que estas vacunas aún nos protegen de las formas graves de esta enfermedad. Quería agradecer a todas estas personas por comentar parte de la presentación o por cederme sus diapositivas. También dedicar, como todas las presentaciones, esta de hoy a todos los trabajadores sanitarios de primera línea, a nuestros pacientes y a sus familias. Y finalmente, pues a los más del 1,5 millones de personas que han estado viendo estos vídeos de formación médica continuadas. Muchas gracias por su atención.